Bueno, ahora vamos a iniciar un nuevo libro. Es un libro de colección Aelita y se llama Trilogía de los Dioses, de Ángel Torres Quesada. Vamos a ver. Dice, por fin el lector puede conocer el desenlace de la ya mítica serie Los Dioses, que Ángel Torres Quesada escribiera originalmente para Nueva Dimensión. La lamentable desaparición de la revista y el extravío del original de la novela que cerraba la serie hizo que ésta quedara inconclusa para los aficionados durante todos estos años. Pulp Ediciones ofrece en este volumen las dos primeras novelas, Dios de Drule y Dios de Kerle, y lo completa en este mismo tomo con el tan ansiado final de la serie Dios de la Esfera. Ángel Torres Quesada ha rescatado, a partir del original escrito a máquina, por fin encontrado la continuación de las aventuras de Darío Siles, su compañera Chaita y su prodigiosa nave. Ha reescrito las dos anteriores novelas, ofreciendo al lector la posibilidad de apreciar la obra como un conjunto y conocer el final de la intriga comenzada hace 2 décadas. El lector podrá averiguar ahora lo que el destino tenía reservado al hombre que un día descubrió que podía resucitar como los dioses, obligado a ser uno de los protagonistas de una trampa en el tiempo y en el espacio, diseñada por una raza desconocida. La trilogía de los dioses es una intriga estelar que apasionará y agradará a todos los aficionados a la ciencia ficción y cuyo desenlace no decepcionará. Bueno, vamos a ver. Trilogía de los dioses. Vamos a ver aquí el prólogo. Drule, Kerle y Esfera. En más de una ocasión, sentado ante mi vieja máquina de escribir Olimpia y sin una idea en la cabeza para comenzar una novela de a duro, practicaba el sano ejercicio de desarrollar la trama sobre la marcha. Aquella tarde, en blanco, escribí sobre un náufrago, único superviviente de una nave estelar a la deriva. A continuación, imaginé una fila interminable de cuerpos. Con estos mimbres a mi disposición, se me ocurrió que, puesto que tenía que salvar al náufrago, ya que iba a ser el protagonista, de ellos se ocupara la misteriosa entidad regidora de un ingenio prodigioso. El chico se salva, vuelve a la vida y la entidad le explica que, bueno, mejor no seguir desgranando el argumento. El caso es que continué dándole a las teclas y me encontré que había escrito unas 40 páginas y aún no había llegado al nudo argumental. Me di cuenta de que no iba a tener suficiente con los 80 folios que la editora me exigía para una novela de la colección La conquista del espacio. Pues seguiré, me dije, a ver hasta dónde llego. A los pocos días terminé la novela
que titulé Dios de Drule y le envié a Bruguera. Yo llevaba tiempo queriendo hacer algo, como lo diría, una novela más extensa, algo más trabajado que una novelita de a duro. No es que quisiera salir del cueto, como han acabado llamando al círculo que formábamos los autores de novelas populares, sino que deseaba escribir algo con más ambición, como esperaba. En la contestación que recibí de Bruguera, se me explicaba que la novela estaba bien, pero era demasiado larga. Dijeron más cosas, pero no viene a cuento detallarlo ahora. Ni caso me hicieron cuando le sugerí que se publicara en 2 números. No era su política. Para no alargar esta presentación, daré un salto pequeño en el tiempo y me remitiré a la propuesta que Domingo Santos me hizo un día: publicar Dios de Drule por entregas en Nueva Dimensión, algo muy frecuente en el mercado norteamericano, algo que él quería experimentar en España. La primera entrega de Dios de Drule se publicó en el número 122 de Nueva Dimensión, abril de 1980. La segunda al mes siguiente. La acogida que obtuvo fue favorable. Al menos eso fue lo que manifestaron los que se molestaron en enviar una carta al director. Animado por ello, me lancé a escribir la segunda parte. Dios de Kerlé fue publicada en los números 133 y 134, justo un año después. No tuvo la misma aceptación que la primera, según dijeron algunos lectores en la sección de cartas al director. Algunos incluso protestaron al ver que un autor acaparaba tantas páginas de la revista. En honor a la verdad, Santos me hizo una sugerencia respecto a Dios de Kerle. No hice caso a todas. Me equivoqué, lo reconozco. No por ello me desanimé y escribí Dios de la Esfera, la tercera y última novela. No llegó a aparecer en ND. La revista dejó de publicarse cuando su editor intentó revitalizarla a partir del número 148. El original quedó en manos de Santos y durante años no supe dónde guardaba la copia. El año pasado la encontré, la leí y después de haberme sonrojado un poco, la copié a mano en el ordenador, colgando las páginas en la columna, corrigiendo, borrando un poco y añadiendo bastante. Las anteriores novelas de la trilogía, después de escanearlas, un amigo las sometí a un proceso de depuración, sobre todo la segunda. 22 años después que Dios de Drule apareciera en Nueva Dimensión, tienen en sus manos la aventura completa de Darío Siles, Yaita y Eva, la mente regidora de la esfera, el hogar, el módulo, la sala azul que alberga a las criptas y el código, el adversario de Eva. Espero que Dios de la Esfera, la novela inédita, la de mayor extensión de las tres, agrade a los que en su día leyeron Dios de Drule y Dios de Kerle, novelas que sin duda encontrarán bastante diferentes, y confío en quien tal vez
oyeron hablar de este experimento en nueva dimensión, al que por fin podrán reconocerlo al completo. No queden decepcionados. Mi único propósito fue entonces, y lo sigue siendo, que se entretengan un rato con su lectura, nada más. Por último, deseo dedicar esta obra, si me permite llamarla así, a Domingo Santos, a Pedro Domingo Mutiño, a quien tanto le debe la ciencia ficción española, sobre todo yo. Bueno, vamos a ver. Dios de Trulé, capítulo 1. Permanecía inmóvil en aquel lugar del espacio desde que surgió de la nada, sin girar alrededor de su eje, burlándose de todas las leyes del cosmos. Había elegido una posición equidistante entre dos de los 5 planetas interiores. Solo sabía que tenía que esperar una señal. El tiempo transcurría y permanecía indiferente a cuanto acontecía a su alrededor, sin que la luz de la estrella se reflejara en su estructura indefinida. Al captar lo que consideró podía ser la señal que aguardaba, entró en actividad y se puso en marcha una secuencia que le permitió realizar un análisis, y cuando consideró que el resultado era correcto, se preparó para llevar a cabo la misión para la que había sido creado. El elemento que había rompido en su entorno se aproximó, impulsado por la inercia, con su fuerza vital totalmente agotada. Era viejo, pero no tanto como la cosa que durante tanto tiempo había permanecido expectante. El estado del objeto aparecido era lamentable. Había soportado mal el paso del tiempo y mostraba en su carcasa las huellas del accidente que había interrumpido su viaje por las estrellas. Estaba herido, agujereado por miles de corpúsculos estelares. No estaba completo, solo quedaba un 60% de su composición original. Había sido detectado antes de que se aproximara al paciente centinela, y su velocidad, densidad, tamaño y contenido fueron analizados en una fracción de segundo después de que su presencia activara al vigía. Por un instante, la cosa pareció dudar, pero su vacilación quedó interrumpida. No había sido creada para titubear, sino para actuar y tomar una rápida decisión. Dejó que el objeto se acercase lo suficiente para hacerse con su control. Cuando hubo anulado su inercia, se acercó a él sabiendo que la espera había terminado. Después de tanto tiempo de inmovilidad, procedió según los esquemas a los que por fin tuvo acceso. Hizo una última observación para comprobar si valía la pena el trabajo que iba a emprender. Con paciencia infinita, escuadriñó hasta el último rincón del intruso, hasta que localizó la materia orgánica que le permitió poner en funcionamiento otros elementos hasta entonces inactivos, diseñados para actuar en el momento preciso. Se introdujo en el recién llegado y se apoderó de lo que consideró que era lo más importante que transportaba, lo único que podía salvar. Después de obtener del intruso
los últimos datos que necesitaba, permitió que se alejase y continuara su vagar por el espacio. Calculó su trayectoria y estimó que la fuerza de una estrella lo atraería antes de que alcanzara la nebulosa más próxima y lo arrastraría a ella. Sería su fin. Con el elemento del intruso alojado en sus entrañas, consideró que había llegado el momento de cumplir con la misión a la que había sido creada. Sintió algo parecido a la euforia. Se consideró útil. Empezó a trabajar. El elemento no tardó en responder al proceso. Una vez le había contado que a quien abre los ojos y trata de mirar a su alrededor, después de haber perdido el conocimiento, le invade una ausencia total de emociones. Algo parecido sintió Darío Silés al tratar de mirar más allá de la niebla que giraba ante él y darse cuenta de que estaba tendido sobre una superficie dura y no podía moverse. Parpadeó varias veces, consiguió alejar la niebla y vio que sobre él había un techo liso de monótono tono gris. Así permaneció largo rato. No supo cuánto tiempo estuvo observando el gris resplandeciente que flotaba sobre él. Poco a poco fue recuperando la sensibilidad de su cuerpo. Finalmente, su mente inició un proceso de reflexión. Comenzó a pensar. Se dijo que estaba despertando, pero ¿de qué? No había estado durmiendo. No recordaba haber tenido pesadillas. De ello estaba seguro. Muy despacio fue recuperando el control de su cuerpo, hasta sentir las puntas de los dedos de las manos y mover los pies. Saboreó el aire al penetrar en sus pulmones. Se deleitó al expulsarlo, aspirarlo, expulsarlo. El aire le pareció que contenía elementos extraños, pero poco a poco se hizo suave. Percibió su olor a lavanda, su perfume favorito. Pensó en flores y olió a flores. Cansado de ver aquel techo gris, quiso girar la cabeza y por primera vez tuvo miedo. Temió fracasar al intentarlo y descubrir que estaba paralizado, haberse convertido en un vegetal. Sin embargo, pudo mover la cabeza, primero a la derecha y luego a la izquierda. Quedó un poco desilusionado porque el mismo gris que flotaba encima de él también lo vio a los lados. Le molestó la dureza sobre la que descansaba su cuerpo. Echó de menos la cama de su casa, la que le preparaba su madre por las noches. Recordó que el colchón era suave, acogedor. Le había gustado descansar siempre sobre algo suave. El viejo colchón de plumas se adaptaba también a su anatomía. Se sobresaltó al notar debajo de él el cálido contacto de algo tan suave que parecía acariciarle. Estaba desnudo. Aquel descubrimiento le extrañó. Empezaba a recordar y sabía que antes de quedarse dormido vestía el incómodo y pesado traje de presión y estaba tendido, pero no sobre aquel agradable lecho, sino sobre un colchón hidráulico esperando. ¿Qué estaba esperando cuando perdió la conciencia? No esperaba nada agradable. Recordó que sintió pánico. La idea de morir le aterrorizó y pensó en la muerte mientras escuchaba el ulular de las alarmas. El largo y escalofriante crujido del metal agrietándose le advirtió de la muerte. Empezó a intranquilizarse.
decidió alzarse de aquel lecho que, por muy agradable que le pareciera, se le antojaba ahora que podía convertirse en el sudario que tarde o temprano acabaría envolviéndole. Se sentía lleno de vitalidad. Movió una pierna, luego la otra. Podía moverse, muy despacio, como si temiese perder el control de su cuerpo. Se fue incorporando. El lecho estaba a nivel del suelo y se sentó sobre él, apoyando los pies sobre una superficie cálida y suave, también de color gris. Estaba harto de ver aquel color. Sus colores favoritos habían sido el verde y el amarillo. Estuvo a punto de soltar una exclamación ante el súbito cambio que se produjo en su entorno. El gris desapareció y se encontró envuelto en una extraña combinación de amarillo y verde. Se puso de rodillas y tanteó con las manos el suelo. No se fiaba de su solidez. Un suelo que cambia de color súbitamente es para desconfiar. Sintió la firmeza del pavimento bajo sus pies descalzos y se incorporó despacio. No estaba seguro, pero creía que el techo, antes gris y ahora verdoso, se había alejado al mismo tiempo que él se había levantado. Intentó tocarlo con la mano y lo vio alejarse. Reparó que la luz no procedía de ninguna parte y sin embargo estaba en todas partes, en cada centímetro cuadrado de las paredes, del techo y del suelo. Incluso parecía flotar en el aire y respirarla. Temiendo perder el equilibrio, giró sobre sí mismo, aunque creía que cada instante que pasaba era más fuerte, como lo había sido antes de perder el conocimiento. La sensación que experimentaba le hacía sentirse más desamparado. Hizo un esfuerzo para poner en orden sus recuerdos, recuperar el pasado, comprender quién era y por qué estaba ahí. Se palpó el cuerpo, desde su rostro hasta los pies, para alejar el temor de sentirse incompleto. Era él, no cabía duda, y estaba entero. Solo le faltaba la memoria. Sabía su nombre y la edad que tenía, y recordaba el rostro de su madre, pero nada más. ¿Qué hacía ahí? Dio unos pasos. Las piernas le respondían, pero se sentía inseguro, como si fuera a caer de bruces. Se detuvo, miró hacia la pared y se fijó como objetivo llegar hasta ella. Lo haría aunque tuviera que arrastrarse. Midió la distancia con la mirada y calculó que solo tenía que recorrer unos 10 metros. Caminó, fue contando los pasos que daba. Cuando sumó 20, unos 10 metros, se detuvo perplejo. La pared seguía estando a la misma distancia que cuando empezó a caminar. Mareado, dio media vuelta y regresó al lecho. Se sentó con las piernas encogidas. Miró con rabia la pared que de nuevo estaba a una decena de metros. Echó la cabeza hacia atrás y contempló el techo. Quiero tocarlo, pensó. Alzó la mano derecha, convencido de que se alejaría de él, y lo tocó. Era suave y cálido como el asiento hidráulico del que no pudo librarse cuando empezó a sonar la alarma. Las correas lo mantuvieron sujeto a la cripta. Cripta, empezó a recordar. Los tripulantes llamaban cripta a la cápsula en la que debían permanecer el tiempo que durase el viaje. ¿Qué había pasado con la nave? Se preguntó al tiempo que se ponía en pie de un brinco. Ahora recordaba
lo suficiente para comprender que no debía estar en aquel lugar tan extraño, sino en la nave, dentro de su cripta, en la que se encerró 6 semanas después de la partida. Recordó que el navegante de guardia había comentado algo acerca de los fallos detectados en el analizador de ruta, lo que podía significar que no disponían de todas las garantías para eludir las anomalías que encontraran. Dentro de la cripta, se dejó llevar al sueño profundo pensando que sería despertado para el quinto turno de guardia dentro de 5 años, pero no fue un compañero quien le despertó, sino el retumbar de las sirenas. Luchaba en vano para salir de la cripta y librarse de los cinturones cuando el sistema automático de apertura produjo un chasquido y comprendió que estaba encerrado y nadie vendría a ayudarle. Ya no recordaba más. Miró a su alrededor, consciente de que se enfrentaba a algo que no tenía explicación. No se encontraba donde debía estar, pero estaba vivo y para él debía ser lo único importante. Necesito averiguar qué es este lugar. Cayó. Su propia voz le sonó extraña. Por primera vez se dio cuenta del silencio que le rodeaba. No escuchaba otro ruido excepto su propia respiración o el roce de sus pies en el suelo que se movía sin parar. No estoy en la nave. Se sentía más reconfortado después de haberse escuchado a sí mismo. ¿Dónde están mis compañeros? Necesito averiguar dónde me encuentro y sobre todo qué es esta extraña estancia. Dios, podría estar en peligro. De repente sintió como si una brisa helada le azotara el rostro y escuchó la voz. No debes tener miedo, estás totalmente a salvo. Se quedó paralizado, pero reaccionó enseguida y le alegró haber oído algo aparte del latir de su corazón. Sin embargo, la dicha solo duró el breve tiempo necesario para comprender que la voz no le había llegado de ninguna parte en especial, sino de todos los puntos de aquella estancia cambiante en colores y dimensiones. ¿Quién eres? ¿Por qué no te veo? Yo soy yo. Nunca podrás verme, solo me oirás. Siles frunció el ceño. La voz carecía de la más mínima entonación humana, pese a que su pronunciación era perfecta. Pero tú me ves a mí, según tus conceptos, puedo verte. Sin embargo, lo correcto es decir que te palpo, noto, siento, huelo, escucho y sobre todo puedo comprender tu consternación. Me das miedo, debes confiar en mí. ¿Por qué debo hacerlo? No sé quién eres. No necesitas saber con quién hablas por el momento. Juegas con ventaja porque tú sí sabes quién soy yo. Ventaja es un concepto ambiguo, no adecuado para esta situación. ¿Cómo considerarías esta situación si te encontraras en mi lugar? Preguntó Siles, notando que empezaba a perder la paciencia. No puedo identificarme con tus pensamientos, deseos, intenciones y ansias. Pareces una máquina. Lo soy. Guardó silencio. Volvió a recorrer la estancia, viendo cómo las paredes se alejaban de él. Incluso el techo ascendía cuando levantaba un brazo. Ya no se dejaba tocar. Regresó al lecho y se quedó de pie. ¿Sigues ahí, máquina? Inmediatamente escuchó.
¿Qué deseas? Saber dónde estoy y quién me ha traído aquí. Aún no puedo contestar a tu primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, me he limitado a situarte en este lugar. Situarme, ¿qué demonios has querido decir? Me he expresado de forma incorrecta. El proceso de adaptación por mi parte a tus esquemas será laborioso. Lo siento. Te exijo que tus respuestas sean concretas. Solo te puedo complacer hasta donde alcanza el sentido de tus requerimientos. Está bien. ¿Cómo debo llamar a todo esto? Y abarcó la estancia con los brazos. Carece de nombre. ¿Desde dónde me hablas? Desde tu contorno. ¿Eres una máquina estúpida? Ese concepto es inadecuado para mí. Debo estar volviéndome loco. Estás cuerdo. Antes tenías ciertos desajustes emocionales, pero he intentado subsanarlos. De todas formas, continúas sufriendo desequilibrios. No puedo corregir todos tus defectos, lo siento. ¿Qué significa eso? ¿Eres un maldito programa para ayudar a los locos? ¿Un Fred virtual? No es ese mi cometido principal. ¿Cuál es entonces? No lo entenderías. Vale, vayamos despacio. Cuando me tendiste en un sofá y analizaste mi cabeza, antes de tu vuelta a la vida, mientras te reparaba, Dan entornó los ojos. Si aquello era un juego al que estaba obligado a jugar, confiaba conocer pronto las reglas. Empecemos de nuevo, dijo. Solo puedo recordar que iba en una nave y ocurrió algo que nos detuvo a mitad del viaje. ¿Qué has querido decir con que me reparabas? Los boricuetos de tu idioma aún son complicados para mí. Me pierdo en ellos, pero dentro de poco no cometeré errores. Mi idioma no es el tuyo. No. ¿Cuál es? No lo sé. Dar estuvo a punto de protestar. Empezaba a cansarle aquella conversación y pensó que debía abandonarla hasta que se presentase alguien, pero dijo, ¿por qué hablas mi lengua con tanta corrección? La aprendí de ti. ¿De veras? No recuerdo habértela enseñado. Lo has hecho, pasivamente, pero lo has hecho. Mientras dormía, claro. Sí, tengo la sensación de haber dormido una eternidad. Te convenía un largo sueño, que me han obligado a tener. Es evidente. Sí. ¿Cuánto tiempo he dormido? No le sorprendió demasiado el silencio que siguió a su pregunta. Sonrió. Parecía haber puesto en un brete a la máquina. Volvió a escrutar su alrededor, preguntándose cuándo aparecería el responsable de aquel lugar. ¿Te has quedado muda o has agotado la batería? Lo siento, he necesitado los datos para confeccionar una escala de tu medida temporal. La respuesta es, has dormido 3 meses, 2 días, 40 minutos y 8 segundos. Dar lanzó un suspiro. Podía haber sido peor, pensó. Volvió a palparse el cuerpo. ¿Cómo lo habían mantenido dormido tanto tiempo? No encontraba huellas en su cuerpo de sondas y en los brazos no había señales de haber sido agujereado para suministrarle suero y potingues. Creo que acabaremos entendiéndonos. Me gustaría que me contases todo lo que me ha pasado y para quién trabajas. Guardó silencio un instante. Empiezo a sospechar que me dirás
que es imposible para ti, que no te lo permiten o algo parecido. Sigamos. Yo estaba en una nave que había partido de la Tierra. Mis compañeros eran 20 hombres y mujeres de distintas nacionalidades, todos voluntarios. En realidad, debíamos de estar chiflados para haber aceptado una misión tan fantástica. Quizá lo sepas, pero te recordaré que por primera vez en la historia la humanidad iba a conquistar las estrellas. Aún tengo lagunas en la memoria, pero creo que fui sometido a un proceso de hibernación mientras acelerábamos sin cesar con el fin de alcanzar la velocidad de la luz. Todos haríamos el viaje dormidos, excepto el que se encargaría de vigilar que la nave funcionara correctamente. Yo era el número 5, que debía ser despertado para tomar el mando, vigilar los controles y asegurarme que los impulsos vitales de los demás eran correctos. Debía haber despertado en la nave con mi compañero al lado para darme el informe y transportarme los poderes. Yo debía ayudar a meterse en su cripta y vigilarle hasta que se durmiera, pero he despertado aquí, en un lugar insólito, desconocido, escuchando una voz extraña, la tuya, que mantiene una conversación de locura conmigo. ¿No crees que cuando me está ocurriendo suficiente para que el más sereno de los mortales pierda los estribos y se ponga a gritar pidiendo que aparezca el encargado de esta casa de locos? Tienes razón, y porque conocía el riesgo que iba a correr, condicioné tu mente para que no quedase dañada cuando conocieras la realidad. Darcy dijo que la condenada voz tenía razón. Era muy extraño que estuviera tan sereno, que lo aceptara todo con tanta tranquilidad. Pero, ¿con qué derecho había manipulado dentro de su cabeza? No se sentía como si le hubieran atiborrado de tranquilizantes. Haces bien en mantenerte escondido, masculló. Si pudiera echarte mano, te... Se mordió la lengua. ¿Qué podía hacerle a la máquina si ni siquiera era capaz de salir de entre aquellas paredes que parecía tener vida propia y se alejaban cuando intentaba llegar hasta ellas? Por favor, dime dónde estás. Aunque tu voz parece salir de todas partes, me sentiría mejor, me sentiría más cómodo dirigiéndome a un punto determinado al hablarte. Puedo intentar que me escuches al frente. Algo más, quiero salir de aquí. Aún es pronto. Debería descansar, dormir un poco más. No quiero dormir. Temo volver a despertarme y oírte decir que he dormido otros 3 meses. Vamos, Darío Siles, dar para los amigos. Olvida tus temores. Te prometo que cuando despiertes solo habrán pasado unas horas. Te sentirás mejor y seguiremos charlando. Un momento. ¿Cómo sabes mi nombre? No te lo he dicho. ¿Lo has pensado? ¿Acaso lees mi mente? Solo lo que tú me permites que lea. Pensabas constantemente en tu nombre, como si quisieras que yo lo supiera. Dar se frotó los ojos. Todo aquello parecía una pesadilla. Pensó que estaba en un sueño provocado por la animación suspendida, y cuando fuera despertado se reiría de lo que había soñado.
pero no estaba soñando. Seguía en el mismo y extraño lugar en el que había despertado. Maldita sea, voz del infierno, conseguirás volverme loco. Empezó a sentir cansancio, un irresistible deseo de echarse en la cama y dormir se iba apoderando de él. Me hablas con un sentido paternalista que me obliga a sentir odio hacia ti, pero lo peor es que tengo la sensación de que te debo algo. No te he pedido y nunca te pediré nada, pero si el hecho de sentirte deudor conmigo te tranquiliza, podríamos aceptar mutuamente que estás en deuda conmigo. ¿Qué quieres decir? Me debes la vida. A ti, a una máquina. Estabas clínicamente muerto cuando te rescaté de las ruinas de la nave en que viajabas. Has dicho que yo estaba muerto. Rectifico. Todavía te hallabas en condiciones de ser recuperado. Ahora duerme. Darío Siles. Capítulo 2. Dar despertó con mucho apetito y bastante sed. Cuando vio la mesa con las viandas cerca de él, no se sorprendió. Se incorporó y fue hasta ella. Estudió el menú. Lo aprobó con un gesto de cabeza. Probó la cerveza. Estaba fresca y tenía el grado alcohólico que le gustaba. La carne asada humeaba y estaba cortada en delgadas lonchas. Hasta que terminó de comer, no quiso acordarse de la voz. Apartó los restos de la comida a un lado y se sentó en la mesa, saboreando la copa de coñac de la marca que siempre había sido su preferida. ¿Tengo que darte las gracias?, preguntó. Cuanto le rodeaba era igual a lo que había visto antes de que el sueño le venciera, salvo la mesa. Las paredes y el techo seguían teniendo el mismo color. Había hecho la pregunta convencido de que el dueño de la voz, máquina o persona, le había escuchado. No es necesario que me las des, pero te lo agradezco. Había esperado con temor que la voz no le respondiese. Tras oírla, se sintió más tranquilo. Después de haber comido y bebido, creía que no le dejaría morir de inanición, pero necesitaba otras cosas,
Por ejemplo, un baño y un inodoro. Se preguntó qué haría cuando sintiera necesidad de recurrir a él. Lo más extraño era que ya no le preocupaba la situación en que se encontraba. El misterio al que se enfrentaba ya no le producía angustia, sino alborozo, como si fuera un reto para su inteligencia. El tono de la voz le había parecido más humano y decidió que había llegado el momento de hacer preguntas. La comida era excelente, así como el vino, la cerveza y el coñac, todo en su justa medida, en calidad y en cantidad. Ya ves que he dejado los platos vacíos. ¿Cómo has adivinado mis preferencias? Oh, había olvidado que puedes leer mi mente. Te repito que solo capto tus pensamientos cuando realmente deseas que lleguen a mí. Para mí sería muy difícil pensar en cosas que yo no desee que conozcas. ¿Cómo te ocultaré mis pensamientos más íntimos? Lo que no me interesa, lo que no me interesa que sepas, lo estás haciendo. Ahora no sé qué piensas. No tienes que esforzarte para conseguirlo. ¿Tengo que lavar los platos? Preguntó sonriendo por primera vez desde que había despertado en aquella estancia. Ese es mi trabajo. Pareces incómodo ahí sentado. Dar descubrió a su lado un sillón. Lo tanteó con precaución antes de sentarse. Parecía alguna especie de cuero muy mullido. Cruzó las piernas y suspiró. Cuando dejó en la mesa la copa vacía, al mirarla por segunda vez, no la vio. La mesa había desaparecido. Apretó los labios para no mostrar a la voz su sorpresa. Si quien le hablaba quería divertirse a su costa, no le daría ninguna satisfacción. Hablemos de ti y de mí, y sobre todo de este lugar. De acuerdo, dijo la voz, y Dar creyó percibir en ella un atisbo de alborozo. Te prometí que después de un corto descanso te sentirías más relajado para mantener una conversación conmigo. Tienes razón, me siento estupendamente, pero deberías decirme tu nombre. Mi nombre es necesario. Tengo que llamarte de alguna manera, ¿no? Incluso las cosas tienen nombres. Lo siento, pero no tengo nombre. Entonces tengo que ponerte uno. Si no te importa, claro. Me gustaría tener un nombre, Dar. Si el sexo te es indiferente, me gustaría llamarte Eva. Eva, ¿lo has elegido por alguna razón especial? Dar entornó los ojos. La voz desconocía el significado del nombre de Eva. Pensó en el paraíso y en la supuesta primera mujer de la especie humana, la madre de todos los seres humanos. Sonrió. La voz permaneció en silencio mientras él pensaba. No le podía leer la mente cuando él no se lo permitía. Así se llamaba la primera mujer. Claro que si no te gusta, está bien. No me importa que me llames Eva. Suena bonito. Su voz suena dulce ahora. Parece la de una mujer. Cuando desperté, carecía de tono. Me dejaste leer que te gustaba más escuchar con personalidad de mujer. Pronto lo haré mejor. Aprendes muy deprisa. Rió Dar.
Pero volvamos a lo importante. Antes de dormirme, dijiste que yo había muerto y me recuperaste. ¿Qué significa eso? La nave en la que viajabas en compañía de un montón de cadáveres irrecuperables había chocado hacía mucho tiempo con una roca que, aunque pequeña, fue suficiente para matar al que montaba la guardia y averiar los alimentadores que mantenían a los durmientes en animación suspendida. Fuiste afortunado, y tu cilindro, al que llamabas cripta, continuó funcionando gracias a que unas unidades energéticas de reserva no fueron afectadas por la colisión. ¿Cómo supiste que aún era recuperable? Al descubrir la nave y acercarme a ella, analicé su interior y percibí en ti una pequeña señal de vida. Te traje a bordo y empecé a rehacerte. Tardé mucho tiempo porque tuve que regenerar parte de tu cerebro para poder estudiarlo y obtener los datos de tu cuerpo antes del accidente. ¿Quieres decir que yo estaba destrozado? Eva no respondió. Estoy esperando tu respuesta. Le apremió dar. Hay cosas que no deberías saber tan pronto. Ya he hablado bastante por hoy del pasado. Te exijo que me respondas. Estabas destrozado, pero una porción de tu cerebro aún vivía. Cuando te encontré, no te quedaba mucho de vida, pues las máquinas que mantenían la cripta en funcionamiento estaban a punto de pararse. Dar se estremeció, volvió a mirarse el cuerpo y se tocó la cara. Para él todo seguía igual que antes del accidente. Incluso conservaba la señal de cuando le operaron de apendicitis. Su dentadura también era la misma. Las 3 muelas de acero inoxidable estaban en el lugar de siempre. Se tranquilizó. Eva exageraba o no sabía explicar correctamente lo sucedido. Quizá su educación no había sido completada. De acuerdo, te creo. Ahora hablemos de ti. Yo no soy nada interesante. Vamos, no seas modesta. Estás desarrollando un extraño sentido del humor, algo que en lugar de enfurecerme, me complace. Eres una máquina y nunca me ha gustado hablarle a una máquina. Prefiero imaginar que eres un ser vivo, una mujer. Procuraré no defraudarte, Dar. No sé cuál es tu misión y para qué fuiste creada, pero eres algo fuera de lo corriente. La mesa con la comida no me sorprendió, pues pudiste ponerla mientras yo dormía, pero hacerla desaparecer fue algo extraordinario. Por favor, respóndeme. ¿De dónde vienes y por qué estabas en el espacio? No puedo responderte a eso, Dar. ¿Qué te lo impide? ¿Te han sido prohibido revelarme quién te ha creado? No tengo datos de ninguna prohibición. Sencillamente no puedo decírtelo porque lo ignoro. Dan arrugó el ceño. Voy a enfadarme contigo. No puedo creer que ignores de dónde vienes y cuál es tu misión. ¿Acaso fuiste fabricada para salvar náufragos? No exactamente. Me has salvado a mí. Al descubrir vida a bordo de la nave, supe que tenía que intentar recuperarla. Dentro de tu cerebro, de metal, salió un relé que te impuso ese trabajo. Algo parecido sí, pero es cierto que no sé de dónde procede.
Dar, créeme, desperté cuando tu nave apareció. Antes de que esto ocurriese, todo estaba en blanco en mis registros. Dar se agitó en el sillón. Aunque le desagradaba tener que reconocerlo, creía que Eva no podía engañarle. ¿Tampoco sabes cuál es tu misión? Estoy seguro que existes para algún fin determinado. Sé que tengo un trabajo que hacer, pero todavía desconozco su naturaleza. Dios mío, esto es increíble. No me puede estar pasando a mí. Entré en actividad cuando detecté tu vieja nave destrozada. Por eso desperté. ¿Tienes un almacén de datos propios? Podría llamarse así. Sí, lo tengo, pero solo tengo acceso a información complementaria cuando la situación lo exige. Por ejemplo, aprendí en segundos el medio para sacarte de la cripta sin causarte más daño e introducirte aquí. En este momento aún no sabía cómo reconstruirte, partiendo de lo poco que quedaba de ti, pero apenas comencé a repararte, acudieron a mí todos los conocimientos necesarios. Fue muy sencillo. Mientras dormías, supe que tenías que alimentarte y dispuse de los medios precisos para suministrarte la comida y bebida de tu predilección. De la misma manera, apareció la cama que al principio noté muy dura y luego el sillón donde estoy sentado. Empiezas a comprender. No soy tan estúpido como hayas podido pensar. Lo que quiero saber, y espero que esto sí me lo puedas aclarar, es dónde estoy y si algún día poder regresar con los míos. Supongo que podría trasladarte a tu planeta de origen cuando sepa dónde está y averigüe el camino para dirigirme a él. Sin embargo, dudo que sea posible devolverte al lado de los tuyos. ¿He entendido bien? ¿Has dicho que puedes llevarme a la Tierra, pero no con los míos? La gente que conociste está muerta. Lo he deducido tras verificar el tiempo que has permanecido vagando por el espacio y el promedio de vida de tu especie. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Dar, sintiendo un nudo en la garganta. Resulta difícil de precisar. El navío se alejó antes de que considerase importante trazar una línea temporal. Un cálculo aleatorio lo estimaría entre 100 y 500 años los transcurridos desde que partiste de tu mundo natal. Dar se sentía aturdido, incapaz de coordinar las ideas. Siempre había sido un gran fumador, pero no se llevaba un cigarrillo a los labios desde que partió a las estrellas. No se sobresaltó al ver un cenicero de pie a su lado y a un lado del disco de cobre un largo y humeante cigarro. Lo cogió y saboreó el humo. No le importó que Eva hubiera leído su mente. Se preguntó hasta dónde podía alcanzar la capacidad de Eva para suministrarle cuanto quisiera. Le reconfortó que aquella lámpara de Aladino estuviera dispuesta a satisfacer todos sus deseos. Pensó en ropas de vestir. Inmediatamente aparecieron pantalones, camisas y chaquetas sobre unas perchas de metal que curiosamente se parecían a unas que había tenido en su apartamento de la base.
También había zapatos, botas y zapatillas, y varios pares de calcetines. Eva explicó, podía cambiar la decoración de la estancia. Si al principio todo era gris, fue porque aún no disponía de datos suficientes para complacerle. El gris cambió a verde y amarillo, cuando él pensó que eran sus colores preferidos. Eva carecía aún de estética decorativa y la mezcla de los colores no fue satisfactoria. Tras un largo cambio de impresiones con Eva, Dar consiguió una sala lujosamente decorada, según los gustos de mediados del siglo XX. Nada de extraños muebles estilizados, sino de bella estética y sólida y noble madera, o al menos parecía madera. Solo tuvo que fijar su mente en lo que había visto una vez en un museo de arte antiguo para disponer de una sala amplia y acogedora. Las paredes estaban pintadas de ocre y adornadas con alegres cuadros. Al fondo se abría una puerta que comunicaba con un dormitorio y otra tras la que estaba el cuarto de baño. El agua que salía de los grifos era fría o caliente, según su voluntad, limpia y cristalina. Dar lo aceptaba todo sin pararse a pensar si estaba soñando. Incluso llegó a temer que estuviera bajo la influencia de alguna droga alucinógena. Se pellizcó para convencerse de la autenticidad de todo cuanto le rodeaba. No se cansaba de tocar las cosas, temiendo que se desvanecieran. Fumaba sin parar, y el humo que pasaba por sus pulmones era suave y aromático. No tosía. Satisfecho con cuanto le rodeaba, comió el menú que había encargado a Eva y bebió los vinos que recordaba haber degustado. Después del segundo coñac, sintió ganas de dormir y dio las buenas noches a Eva. Al entrar en el dormitorio, se quedó mirando la cama y se dijo que era triste verla vacía. Necesitaba compañía, femenina por supuesto. Sacudió la cabeza para alejar, mejor hacer desaparecer la imagen hermosa y seductora de la última chica con la que había estado durante la fiesta de despedida, una semana antes de partir. Miró por encima del hombro. Eva le proporcionaba todo lo que necesitaba. Le dio miedo haber pensado en una mujer. Aún era pronto como para pedir algo tan complicado o tan sencillo como, como un sucedáneo. No le gustó la palabra y pensó en un sustituto. Se apresuró a rectificar y cambió el término por el de sustituta, cuando descubrió un nuevo cuadro en el comedor. Adivinó que Eva le había leído el pensamiento. Después de comprobar que no había nada nuevo, pensó que también conocía su deseo de no ver realizado por el momento el tener compañía. Eva le había manifestado en más de una ocasión que podía satisfacerle en todo. El desnudo femenino del cuadro, una magnífica reproducción de una pintura de un famoso artista español. Dar no quería pensar que fuera auténtico. Lucía en la pared donde poco antes había estado una bucólica escena campestre. Recordó que cuando visitó el museo donde estaba expuesto el auténtico cuadro, permaneció un rato contemplándolo. Aquel día no le pasó por la cabeza que lo tendría para él solo, o era una reproducción. Mientras desayunaba café, tostadas y mantequilla, decidió que no dejaría pasar
más tiempo sin plantearle seriamente a Eva la cuestión que consideraba más importante. Te pedí ayer que averiguaras cómo devolverme a la tierra. Usaba los términos ayer, hoy y mañana desde que lleva un reloj de oro en la muñeca. También había empezado a tratar con cariño a Eva. Era lo menos que podía hacer para corresponder a sus atenciones. Eso no depende de mí. Explícate. No sé dónde está la tierra. Tendrías que indicarme el camino. Dar dejó de beber café. Se quedó pensativo. Para ello necesito saber dónde estamos, disponer de mapas estelares, computadoras, etc. Explícame cómo son esos mapas, computadoras, etc. y te los proporcionaré. Luego me indicas cuál es tu planeta y te llevo a él. Dar gimió. Podía pensar en una computadora, pero no explicarle a Eva cómo estaba hecha por dentro. Un momento. No necesitas mi ayuda para construir una computadora. Me has rodeado de tantas comodidades que me parece absurdo que seas incapaz de proporcionarme una simple máquina. Todo lo que te he dado estaba muy claro en tu subconsciente. Los datos que me faltaban los he suplido analizando tus necesidades. Por ejemplo, la composición del agua que requiere tu organismo es una conclusión lógica, obtenida después de analizarte, y los alimentos. Dar alzó una mano para que Eva no continuase. Había comprendido, reflexionó, había visto los mapas estelares, pero solo cuando necesitaba estudiarlos en el ordenador. No podía recordar los detalles. En su mente solo podía encontrar atisbos confusos. Tuvo una idea y dijo: Eva, si te esfuerzas, podrías ayudarme. Tú misma eres un computador, creo que el más genial del universo. ¿Por qué no puedes construir para mí un aparato que me ayude a encontrar el camino de vuelta a casa? Tu lógica aplastante puede conseguirlo, porque sabes que es algo para obtener respuestas a preguntas. Tal vez tenga razón, pero necesitarás mapas tridimensionales, datos astronómicos, un procesador de altas matemáticas y coordenadas comprobadas, y sobre todo un punto de partida sobre el que trabajar. Puede estudiar nuestro entorno y planificar a escala reducida un detallado mapa virtual, pero no me atrevería a dar nombres a las estrellas que nos rodean. Dar soltó la copa de mala gana. Empezó a temer que jamás saldría de aquella jaula dorada. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 2. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.